deforestación de selva y bosques, excesivo uso de fertilizantes, alta producción de residuos. La UE, así, ha establecido medidas y objetivos ambiciosos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, definiendo objetivos de emisiones para los sectores claves de su economía. El primer paquete de medidas se acordó en 2008 y en él se fijaban los objetivos como una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% con respecto a los niveles de 1990, un incremento de la cuota de energías renovables hasta el 20% y una mejora de la eficiencia energética del 20%. La UE superó estos objetivos para el 2018, quedando 3 puntos porcentuales por encima, es decir, un 23%. En diciembre de 2020, debido al necesario aumento de las medidas en materia climática, conforme al Acuerdo de París de diciembre de 2015, el Consejo Europeo refrendó un objetivo vinculante para la Unión Europea de reducción de emisiones de aquí a 2030, de al menos un 55% con respecto a los valores de 1990. Este cambio impulsará el crecimiento económico sostenible, creará empleo, generará beneficios en materia de salud y medio ambiente y contribuirá a la competitividad global a largo plazo de la economía de la UE, mediante la promoción de la innovación en tecnología ecológica. En diciembre de 2019, los dirigentes de la UE refrendaron el objetivo de alcanzar una Unión Europea climáticamente neutra de aquí a 2050, eficiente en términos de costes, socialmente equilibrada y equitativa. Aquí su reconocimiento en España fue mediante el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, donde se plasman los siguientes objetivos. Se determina por primera vez que España alcanzará la neutralidad climática no más tarde del 2050. Antes de la mitad del siglo, el sistema eléctrico de España tiene que ser del 100% renovable. En 2030, las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse en al menos un 20% al año 1990. Al finalizar la próxima década, como mínimo 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable. En el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable en 2030 deberá de ser de al menos un 70%. España es un territorio donde el cambio climático se tiene en cuenta en el 98% de las empresas cotizadas. Sus estrategias contienen un componente medioambiental y una de cada 3 empresas vincula el salario ejecutivo de su equipo a la gestión de temas climáticos, según el informe del Centro de Procesamiento de Datos realizado por ECODES, una fundación que apuesta directamente contra el cambio climático. Así, España no tendrá graves problemas a la hora de adaptarse al plan económico ambiental de la Unión Europea, así como la importante disposición de sus empresas sostenibles como lo son Endesa, Ferrovial o Banco Santander para adaptaciones a este plan. Todas estas empresas están en el IBEX 35. Probablemente serán las empresas que más destaquen a la hora de llevar a cabo las medidas requeridas por la UE. Desde el principio de la historia, son incontables los tratados y ensayos que han intentado descifrar los factores que impulsan a la humanidad. Ninguna de las civilizaciones progresa o se desarrolla de forma similar. Contestando esto a la pregunta, ¿por qué en unos países la calidad de vida es superior a la de otros? Las finanzas permiten definir el riesgo y el valor que tiene cada proyecto en un momento determinado. Es gracias a estos factores por los que se puede financiar la construcción de exploraciones terrestres y marítimas o incluso la inauguración de los primeros talleres artesanos. Fue en el año 1602 con la constitución de la primera bolsa de valores, la Bolsa de Ámsterdam, fundada por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, y fue el primer mercado bursátil de compra-venta de acciones. Este impulso comenzó con la
posteriormente con la aparición de Internet como medio comercial. Y a día de hoy es de lo más habitual negociar en el mercado de valores a través de los populares contratos por diferencia, que son los CFD. Los CFD han provocado un aumento exponencial del mercado de valores. Todo el mundo puede hacer trading en cualquier dispositivo electrónico, con acceso a Internet, sin necesidad de ir a un banco físico. Este negocio no necesita de una formación específica, ni cantidades voluminosas de dinero, con posibilidad de obtener una jugosa rentabilidad a un riesgo no tan alto. Como añadido, aparecieron los intermediarios en la compra-venta de activos, que son los llamados brokers, que dan un valor añadido de fiabilidad y retorno de la inversión sin necesidad de negociar con personas físicas para vender una acción. La bolsa de valores española depende en gran medida de la industria de servicios, que es cíclica. En la anterior crisis los bancos fueron los principales culpables de la crisis económica, y ahora en la crisis sanitaria han vuelto a ser ellos también, junto con la industria turística. Y como nuestras mayores empresas de tecnología, Cellnex o Telefónica, han aumentado un 8% y un 7%, un 8% entre las dos y un 7% la primera y un 15% la segunda. Y por otro lado, empresas como Inditex, Santander o Iberdrola, su valor se sitúa entre el 30 y el 15%, consiguieron recuperarse mucho menos, alrededor del 30% solo. El peso de la banca española en el IBEX ha caído del 24% al 22%, y la predicción del banco es que la curva de la tasa de interés seguirá aumentando y la tasa de ganancia intermedia se recuperará, por lo que la gente es optimista al respecto. Repsol sufrió un grave descenso del 32%, que supone más de 33.000 millones de euros. Sin embargo, la más afectada fue IAG, que está compuesta por Vueling e Iberia, y ha tenido un desplome del casi 70% y unas pérdidas de 7.000 millones en el año 2020. Y para el año 2020 se cerró con unas pérdidas de 7.500 millones de euros por parte de las 35 compañías que forman el IBEX. Punto 6. La conclusión. La bolsa de valores, como hemos visto en el trabajo, es el medio por el cual las empresas que buscan financiación externa encuentran a miles de inversores y fondos de inversión que buscan sacar una rentabilidad a sus capitales. Que la finalidad sea sacar una rentabilidad positiva no quiere decir que sea algo que siempre se consiga. La historia nos ha confirmado como los mercados financieros son totalmente impredecibles y en numerosos casos no tienen por qué reflejar la situación real de la economía en el momento. Hemos sufrido durante la historia demasiados crashes y estallidos en la gráfica que nos han permitido aprender y analizar los comportamientos tanto previos como durante como post las recesiones y crisis que hemos sufrido. Pero aún así los mercados financieros siguen siendo totalmente impredecibles y miles de inversores y fondos de inversión, aun acumulando décadas y décadas de inversión, siguen sacando rentabilidades negativas, a pesar de la infinidad de estudios realizados y de las avanzadas técnicas de análisis de los mercados que existen. Por otra parte, la sociedad española no encuentra operar en bolsa tan atractivo como en otros países. Por ejemplo, Japón, Estados Unidos, Hong Kong poseen otra cultura totalmente diferente en respecto a la aversión al riesgo, y al invertir está mucho más normalizado, bien sea mediante acciones, futuros, bonos, compra de deuda, y ya bien sea mediante ir a un fondo de inversión o tú personalmente. También cabe tener en cuenta, por otra parte, que la economía española en los años atrás nos ha ayudado mucho a que la mayoría de ciudadanos tuviéramos excesivos ahorros como para buscar activos de riesgo. Impuestos a las grandes fortunas, altas tasas de IRPF,
impuestos a dividendos, a fondos de inversión más altos que la mayoría de los países avanzados con los que compite España, han logrado que la población española no encontrara la rentabilidad suficiente en los mercados bursátiles como para crear una mentalidad extendida entre la población, y que de esa minoría que se adentrara en el mundo de la inversión se encuentre una mayoría que priorizan y encuentran mucho más atractivos a mercados extranjeros con menores impuestos al ahorro y a los mercados bursátiles.